Hola chiquillos, ¿qué tal? En esta clase lo que vamos a hacer es revisar la actividad anterior que tenía que ver con la comprensión de lectura de la primera parte de la novela que corresponde a su lectura obligatoria del mes de mayo. Yo creo que ya se dieron cuenta de cuál va a ser mi forma de trabajo, ¿cierto? Yo les voy dando actividades, la clase que sigue vamos a ir revisando esas actividades. ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes la realicen, no esperen por favor a que salga el video con las respuestas porque no sirve de nada así. Lo importante, repito, es que usted haga la actividad, piense, reflexione, lea, ¿cierto? Y que una vez que la termine, revise esta misma actividad con el video que yo voy a enviar para que complete, para que compare y si surge alguna duda me la haga llegar. Ya. Diciendo esto entonces, avancemos. Ya. Teníamos actividades, ¿cierto?, basadas en la primera parte de la novela que yo les mandé por PDF. Tenían que leerla y desarrollar dos actividades. La primera era del léxico contextual. Escribe el significado de las palabras destacadas e indica un sinónimo adecuado al contexto en el que se emplea. Y ahí tenemos el listado, eran 10 palabras en total. Yo incluí en algunos casos más de un sinónimo. No les voy a dar la definición, eso me imagino que ustedes ya la buscaron. Tal vez lo más complicado era encontrar un sinónimo, por eso me voy a centrar en eso. Entonces, dentro del contexto, sórdido está relacionado con sucio, ruin, pérfido con malévolo, perverso, grotesco, caricaturesco, malhado, desventurados, desgraciados, encandilado, cegado, trivialidad, obviedad, cretinos, estúpidos, imbéciles, locuaz, expresivo, elocuente, entrevesada, intrincada, complejas, enredadas, y escrutara, examinara, ¿ya? Para que lo revisen y comprueben. Sigamos con la segunda parte. En esta segunda parte tenemos preguntas de comprensión, relacionadas también con contenidos que se supone que ustedes manejan. Primero entonces, ¿cuál es el tipo de narrador presente en el relato? Vamos a utilizar una cita. Me he apartado de mi camino, pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. Ahí tenemos marcado entonces aquellas palabras, ¿cierto?, que nos indican que está utilizando la primera persona gramatical. Entonces tenemos marcas textuales que nos indican la primera persona. Por lo tanto, recordamos que tenemos a un narrador de estilo homodiegético, o sea que está dentro de la historia. Recordemos entonces que tenemos narradores homodiegéticos que narran desde dentro de la diégesis y narradores heterodiegéticos que narran desde fuera de la diégesis, desde fuera de la historia. Pero ¿cuál de los dos narradores homodiegéticos que existen corresponde a este? Sabemos entonces que correspondería a un narrador protagonista, ¿sí? Porque él relata su propia historia. Al ser un narrador protagonista, conocemos la experiencia desde su propia boca, ¿ya? Directamente desde el personaje, por lo tanto su narración es subjetiva. Chiquillos, tienen que recordar bien esto. Todo lo que se cuenta en el relato es a partir de la perspectiva del narrador, lo que él interpreta. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Cuál es el nombre del protagonista y a qué se dedica? Muy simple. Sabemos que se llama Juan Pablo Castel y que es pintor. Sigamos. Número 3. Describa psicológicamente al protagonista, justifique mediante situaciones descritas en el relato. Si bien esta es solamente la primera parte de la novela, igual podemos reconocer ciertos rasgos psicológicos del protagonista, como por ejemplo, que tiene una personalidad bastante analítica, todo lo analiza y lo reflexiona, obsesiva, nos queda claro, cuando buscaba, perseguía, ¿cierto? A María la esperaba durante horas para que ella pudiera salir. Contradictoria, por una parte dice que va a hacer una cosa, pero finalmente termina siendo otra. Solitaria. Número 4. De acuerdo con lo leído, ¿qué tipo de espacio predomina en la obra? ¿El físico o el psicológico? Justifique.
nos dimos cuenta, me imagino, que lo que predomina es el espacio psicológico. Pasamos mucho tiempo dentro de la mente del protagonista, lo que él recuerda, lo que él analiza, lo que piensa que va a hacer, lo que él imagina. Acá tenemos un ejemplo. Imaginaba pues que ella me hablaba, por ejemplo, para preguntarme una dirección acerca de un ómnibus, y a partir de esa frase inicial yo construí durante meses de reflexión, de melancolía, de rabia, de abandono y de esperanza una serie interminable de variantes. Y ahí nos empieza a decir todas las variantes que él había imaginado. En el caso de que se encontrara con María, cómo le iba a abordar, qué le iba a decir, cómo, no, cómo ella podía reaccionar. Y está bastante tiempo haciendo este análisis. Este es solamente un ejemplo de varias situaciones que se describen dentro de la primera parte de la historia. Sigamos. 5. ¿Cuál es la motivación que impulsa al protagonista a contar la historia de su crimen? Eso lo podemos encontrar de manera textual. Dice, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una persona. Ahí sigue buscando la posibilidad de comunicarse con alguien, de no sentirse, entre comillas, tan solo, ¿ya? El único que piensa de una manera determinada. Buscar a alguien que lo entienda, que era lo que hacía con María. 6. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración, bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un expianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. ¿Qué opina sobre esta reflexión? ¿Está de acuerdo con ella? Argumente. A ver, esto es sumamente individual, ¿ya? Por lo tanto, yo no voy a hacer ninguna argumentación que apoye o que no a este enunciado. Lo único que les puedo decir es que de pronto, sí, este es un ejemplo bastante brutal de cómo reacciona el ser humano y lo malo y perverso que puede ser, pero también podríamos encontrar ejemplos en la vida cotidiana de gente que lo sacrifica todo por los demás, ¿ya? Sigamos. 7. ¿Cuál es el significado que el protagonista le da a la escena plasmada en la ventanita del cuadro que él pintó? Acá tengo dos citas. En la primera, dice, la escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Eso sale al principio del relato, casi. Y esta otra, cuando ya estaba conversando con María. Esa escena de la playa me da miedo, agregué después de un largo rato, aunque sé que es algo más profundo. No, más bien quiero decir que me representa más profundamente a mí. Eso es, no es un mensaje claro, todavía no, pero me representa profundamente a mí. O sea, su soledad ansiosa y absoluta. 8. Porque el protagonista se obsesiona con María, justifique, bueno, se obsesiona con ella porque cree que ella es la única que puede comprenderlo, con la que se puede comunicar de verdad. ¿Por qué? Porque ella también fue la única que observó detenidamente esta imagen de la ventana que él pintó. Sigamos. 9. Describa a María física y psicológicamente. En este último aspecto justifique su apreciación mediante situaciones descritas en la narración. Veamos, físicamente está tal cual. Su rostro era hermoso, pero tenía algo duro. El pelo era largo y castaño. Físicamente no aparentaba mucho más de 26 años. Es lo único que se dice dentro de la primera parte del relato. También se indica que, pese a que parece que es joven, da la sensación de que su espíritu es más antiguo. ¿Qué más dice? Aquí hay una revelación que hace María. Le dice que no sabe qué ganará con verla, ¿cierto? Le dice a Castel, porque ella le hace mal a todos los que se le acercan. En la conversación que tienen ambos, el que más habla es Castel. Ella hace solamente preguntas concisas y precisas, lo que nos da a entender que es una mujer inteligente, pero no habla mucho de ella, por lo que no sabemos exactamente qué es lo que siente hacia Castel. Podríamos intuirlo más adelante cuando avanza el relato. No obstante, siempre se muestra reticente a revelar ciertos detalles de su propia vida, por lo menos en esta primera parte. Por lo tanto, podemos decir que es una mujer reservada, insisto, en esta primera parte de la narración. Y también podríamos decir que es una mujer misteriosa. ¿Por qué le hará mal a todos los que se le acercan? Es una pregunta que tendríamos que resolver en las siguientes páginas.
Muy bien, y la última pregunta dice, lea el siguiente fragmento, indica la relación que éste tiene con lo explicado en el PPT sobre las características de la novela existencialista. El fragmento sería, subrayé, ¿qué era verdaderamente? Nunca hasta ese momento me había puesto a pensar en este problema. Ahora me daba cuenta hasta qué punto había pintado la escena de la ventana como un sonámbulo. No, no es que fuera más superficial, agregué como hablando para mí mismo. Aquí era un diálogo que tenía con María. No sé, todo esto tiene algo que ver con la humanidad en general, ¿comprende? Recuerdo que días antes de pintarla había leído que en un campo de concentración alguien pidió de comer y lo obligaron a comerse una rata viva. A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. ¿Sería eso verdaderamente? Me quedé reflexionando en esa idea de la falta de sentido. ¿Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes? Bueno, está claro el pesimismo, ¿cierto? Veamos. Concepción pesimista de la vida y del ser humano. Se plantea también ahí que la vida no tiene sentido, no se, no se dirige a nada, únicamente consiste en existir y siempre en este círculo de nacer y morir para llegar básicamente a nada. La existencia humana no tiene determinación de objeto, se reitera, ¿cierto?, la idea, y algo que tal vez podríamos agregar y que hemos visto en el desarrollo de las preguntas anteriores, es esta sensación de soledad, de estar solos frente a esta, como dice ahí, comedia inútil que es la vida. Muy bien, chiquillos, hasta acá. La actividad que viene también está relacionada con este libro, es la segunda parte de la novela. Repito, por favor, léanlo, realicen la actividad, no esperen a que salga la resolución de los problemas porque así no están aprendiendo. Y lo importante es que ustedes, pese a la situación en la que estamos, sigan aprendiendo, ¿ya? Y reflexionen y piensen y todo eso, que aunque no lo crean, igual es entretenido. Un besote, cuídense, nos estamos viendo.